Que el Señor les bendiga abundantemente. Hemos concluido el estudio sobre el Génesis y ahora vamos a comenzar con el libro más importante del Antiguo Testamento, que se llama el Éxodo. Éxodo quiere decir salida, porque precisamente habla de cómo el pueblo de Israel salió de Egipto para regresar a Canaán, su tierra de antes. El asunto comienza así. Todos los hijos de Jacob se habían trasladado por una necesidad de comprar víveres en la carestía que había. Se habían trasladado a Egipto. Y cuando encontraron ahí que José era el gran gobernador de Egipto después del faraón, y él los invitó a quedarse ahí, pues entonces todos los hijos de Jacob se trasladaron a Egipto. Ahí están entonces en Gosén. Se han dedicado a cuidar ovejas, son expertos, han progresado mucho, se han multiplicado, pero aquí viene. Cambió entonces el faraón de Egipto ya es otro. Y es uno que no conoció a José ni la historia de éxito de José. Y entonces este nuevo faraón comienza a ver este pueblo extraño de hebreos se ha multiplicado, tienen mucho éxito. Si se unen a un enemigo nos van a dominar, son peligrosos. Entonces comienza a hostigarlos, comienza a someterlos a trabajos duros y hasta que llega a esclavizarlos. Aquel pueblo está esclavizado. Antes tenían prosperidad, libertad, ahora están esclavizados. Son los hebreos que están esclavizados en Egipto. Y aquí viene entonces la nueva historia que va a aparecer, el nuevo personaje. El faraón ha dado una orden entre los hebreos: si nace un niño, que lo maten. Si nace una niña, pues no la maten, porque ella se va a casar con un egipcio y se va a hacer egipcia. Pero si nace niño, sí. Y en ese tiempo a un matrimonio hebreo le nació un niño. Y lo tienen escondido y no hayan qué hacer hasta que ya es tanto tiempo que la mamá al fin toma una canastita, pone ahí a su niñito y con gran dolor del alma va al río Nilo y lo deja ahí a la aventura de Dios. Entonces el canastito va con el niño, la hermanita del niño está siguiendo el curso. ¿Por dónde va la canastita? En el río adelante se estaba bañando la hija del faraón con sus amigas. Y cuando ven aquella canastita, a ella le gusta aquel niñito y entonces lo toma y se alegra mucho. Y sale por ahí la hermanita de aquel niño que estaba siguiendo todo y le dice: señora, si quiere le consigo una nodriza hebrea para que sea la nodriza de ese niño. Y acepta la hija del faraón y claro está, la hermanita se la llevó a la mamá. La hija del faraón al niño dice: este fue sacado de las aguas, lo voy a llamar Moisés. Moisés quiere decir sacado de las aguas. Entonces, ese niño Moisés es llevado a una nodriza que es su mamá y ella lo cría, lo lleva adelante y cuando es mayor lo va a devolver, por así decirlo, a la hija del faraón. Y la hija del faraón va a adoptar a este niño como su hijo y es ella la que le va a poner el nombre Moisés porque ha sido sacado de las aguas. Ella le pone el nombre a Moisés. Bueno, Moisés ahí está. Cuando ya es mayor, lo devuelve y vive en el palacio. Es el hijo adoptivo de la hija del rey. En esto están cuando Moisés ve que un egipcio está maltratando a un hebreo en una forma bárbara. Entonces se enciende el cólera, se va contra él y lo mata.
y lo entierra para que nadie sepa. Según él, nadie sabía eso. Pero resulta que lo llegó a saber el faraón. Y si un extraño mataba a un egipcio, había pena de muerte. Moisés no era egipcio. Y entonces Moisés, cuando se da cuenta que ya lo saben, sale huyendo hacia el desierto. Y sigue huyendo y huyendo hasta que llega a un lugar llamado Madián. Llega al pozo de ese lugar para tomar agua y al mismo tiempo llegan unas muchachas que son hijas del sacerdote del pueblo. Y mientras están ahí, unos pastores llegan a molestar a las muchachas en una forma inadecuada y entonces Moisés se adelanta y las defiende. Y eso les cae muy bien a ellas. Cuando regresan a su casa estas jóvenes, al sacerdote que se llamaba Jetro, le cuentan lo que ha pasado. Se llama Jetro el sacerdote. Le cuentan y le dicen, inviten a ese señor a la casa. Invitaron a Moisés para comer ahí en la casa, les cayó muy bien. Y entonces el Señor ve que es muy inteligente y de muchas cualidades, lo invita para que viva con ellos. Y es ahí donde Moisés se va a enamorar de una de las hijas del sacerdote, que se llama Séfora. Y con ella va a tener un hijo que se llama Gersón. En estas circunstancias estamos cuando un día Moisés está pastoreando en el desierto y de pronto ve una zarza que arde sin consumirse. Nosotros diríamos como que fuera eléctrica, porque las zarzas arden y se consumen, pero esa zarza continuamente estaba ardiendo. Y Moisés dice, hay algo raro, voy a ver qué es. Una zarza que arde sin consumirse. Y cuando está llegando a la zarza, de la zarza sale una voz que le dice, Moisés, no te acerques. Y él se queda asustado, porque ¿quién lo está llamando? No se ve a ninguno. La voz sale de la zarza y le dice, quítate las sandalias porque estás caminando sobre terreno sagrado. Moisés se asusta, se hinca y es aquí donde desde la zarza va a salir la voz que le dice, yo soy el Dios de tus antepasados, soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. O sea, el Dios en que creía Moisés. Y este Dios le va a decir, he visto cómo sufre mi pueblo que está en Egipto. Los he oído quejarse por culpa de sus capataces y sé muy bien lo que sufren. Por eso he bajado para salvarlos del poder de los egipcios. Voy a sacarlos de ese país y llevarlos a una tierra grande y buena donde la leche y la miel corren como el agua. Entonces Moisés escucha algo, le está hablando Dios, pero no ve una figura humana, sino únicamente oye la voz. Y le ha dicho su nombre también, y que los va a sacar, sabe la situación de los de hebreos que están sufriendo en Egipto. Yo los voy a sacar y los voy a llevar a una tierra. En el versículo 10 del capítulo 3, porque estamos en el capítulo 3, que es en el que Moisés se encuentra con esa voz en el desierto, le dice, te voy a enviar ante el faraón para que saquen de Egipto a mi pueblo y a los israelitas. Vete a decirle eso al faraón. Y Moisés dice, ¿y quién soy yo para presentarme ante el faraón? Y el Señor le dice, yo estaré contigo y te voy a dar una señal. Pero si voy ahí, dice Moisés, me van a preguntar, ¿cómo se llama ese que te envía, ese Dios que te envía? ¿Cuál es tu nombre? Y aquí el Señor le dice, yo soy el que soy, que en hebreo se dice Yahvé.
O sea, está revelando su nombre de Dios, Yahvé. Yo soy el que soy, Yahvé en hebreo. Por eso en nuestra Biblia ponemos Yahvé, o si no, el Señor. Pero lo que el Señor le dijo, Yahvé. Entonces, dile a los israelitas que yo los voy a sacar. Y él se los va a decir. Y Moisés le dice a los ancianos y a los israelitas, también me dijo que los va a librar de los sufrimientos de Egipto y que los va a llevar al país de los cananeos, hititas, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos, a una tierra donde la leche y la miel corren como el agua. Ahora, los del pueblo no le creen al principio, pues algo raro lo que les está diciendo. Ahora, el Señor a Moisés le dice, el faraón no te va a creer, pero te voy a dar unas señales. ¿Qué tienes ahí en la mano, Moisés? Mi bastón, tíralo al suelo. Moisés tira el bastón al suelo y se convierte en una serpiente. Moisés se asusta y el Señor le dice, tómala. Y Moisés tómala. Y al tomarla, vuelve a ser bastón. Esa fue una señal que le dio. Te la doy para que crean. Otra señal le dice, mete tu mano entre tu túnica. La mete Moisés, sácala y sale con enfermedad de lepra, la peor enfermedad de ese tiempo. Y Moisés se asusta. Mete tu mano, la vuelve a sacar y sale la limpia. Esa es otra señal. Después otra de las señales que te voy a dar, le dice, para que se las muestres al faraón, es que saques agua del río, Jordán, y al regarla en el suelo se va a convertir en sangre. Así es que le da estas señales. Y Moisés pues todavía no cree mucho, le dice, ay Señor, yo no tengo facilidad de palabra. Te voy a dar a tu hermano a Aarón, que tiene facilidad de palabras. Y entonces el Señor le va a enviar a su hermano, a Aarón, para que se confíe en eso. Además el Señor le dice, estaré con él y contigo cuando hablen y les daré instrucciones de lo que deben hacer. Bueno, entonces Moisés regresa a su casa, le dice a su suegro, el sacerdote Jetro, que tiene que irse con su esposa y su hijo, con su esposa que se llama Séfora y su hijo que se llama Gersón, que Dios se lo pide. Y el sacerdote Jetro le dice, bueno, adelante. Moisés toma entonces la determinación de regresar y, aunque no le gusta, va camino de Egipto nuevamente. Y aquí va a pasar algo que parece inexplicable. Dice lo siguiente, durante el camino, en el lugar donde Moisés y su familia iban a pasar la noche, el Señor salió al encuentro de Moisés y quiso matarlo. Entonces Séfora tomó un cuchillo de piedra y le cortó el prepucio a su hijo. Luego, tocando con el prepucio del niño los pies de Moisés, le dijo, en verdad, tú eres para mí un esposo de sangre. Entonces el Señor dejó ir a Moisés y Séfora dijo que Moisés era un esposo de sangre debido a la circuncisión. Y aquí nos parece a nosotros raro. El Señor manda a Moisés a Egipto de regreso y ahora lo quiere matar. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Los comentaristas de la Biblia, al estudiar este caso, piensan en lo siguiente. Séfora se ve que era muy sabia. Moisés le había hablado de su religión, de sus costumbres, y entonces ella se dio cuenta. En su religión, él no ha circuncidado al niño y Dios debe estar enojado. Entonces, circuncidó al hijo y al circuncidar al hijo ya le volvió la salud a Moisés y pudo seguir adelante. Entonces,
Así se explica de alguna manera eso de que el Señor haya querido matar a Moisés, y si él estaba obedeciendo y ahí va a Egipto, pero no había cumplido algo básico. Por eso después Séfora decir, él es esposo de sangre, o sea, yo me considero ya esposa de la religión de él. Bueno, luego fueron los dos, o sea, Aarón y Moisés, a reunirse con los ancianos de Israel, y Aarón les contó todo lo que el Señor había dicho a Moisés, haciendo además ante la gente las maravillas que Dios le había ordenado hacer. Bueno, Aarón y Moisés van ante el faraón. Capítulo 5 del libro del Éxodo. Después de esto, Moisés y Aarón fueron a decirle al faraón, así dice el Señor, el Dios de Israel, deja ir a mi pueblo al desierto para que haga ahí una fiesta en mi honor. Y el faraón le dice, ¿quién es ese Señor? ¿Quién es este Señor? De ninguna manera. Entonces llamó a su administrador, pónganle más trabajo duro a estos. Y entonces los jefes del grupo de Israel se enojaron con Moisés. Nos está yendo peor ahora que ustedes van a hacer eso. Y Moisés se siente molesto. Son los mismos israelitas los que comienzan por no hacerle caso. Moisés le dice al Señor, ¿por qué tratas mal a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Desde que vine a hablar con el faraón en tu nombre, él ha maltratado aún más a tu pueblo y tú no has hecho nada para salvarlo. El Señor le dice, ya verás lo que voy a hacer. En el capítulo 6, el Señor le va a decir, me manifesté a Abraham, Isaac y Jacob con el nombre de Shaddai, que quiere decir Dios Todopoderoso. Pero no me di a conocer a ellos con mi verdadero nombre, que es Yahvé. Aquí viene la revelación de Dios. Mi verdadero nombre es Yahvé, que significa yo soy el que soy. Así es que el Señor se manifiesta y prometió darles la tierra de Canaán, librarlos de la esclavitud y llevarlos a Canaán. Dice el versículo 8, los llevaré al país que prometí dar a Abraham, Isaac y Jacob. Moisés repitió esto a los israelitas, pero ellos no le hicieron caso. Y Moisés le dice al Señor, ni siquiera los israelitas me hacen caso. ¿Y cómo me va a hacer caso el faraón? El Señor, sin embargo, le dice, adelante. Dile al faraón, rey de Egipto, todo lo que voy a decirte. Pero Moisés le contestó, Señor, yo soy muy torpe para hablar, así que ¿cómo me va a hacer caso el faraón? Y aquí en el capítulo 7, el Señor le dice, entonces el Señor le dijo a Moisés, mira, voy a permitir que actúes en mi lugar ante el faraón y que tu hermano Aarón hable por ti. El faraón no les va a hacer caso a ustedes, pero yo descargaré mi poder sobre Egipto y con grandes actos de justicia sacaré de ahí a mis ejércitos, es decir, a mi pueblo. O sea, el Señor de un solo le dice, mire, el faraón no le va a hacer caso, de una vez, pero yo con mi poder voy a lograr que les haga caso. Entonces el Señor dijo a Moisés y a Aarón, si el faraón les pide que hagan un milagro, le dirás a Aarón que tome el bastón y que lo arroje al suelo. Entonces van ante el faraón y, por cierto, el faraón pues les dice, bueno, ¿y qué señal me dan? Y entonces tiran al suelo el bastón y se convierte en serpiente. Y el faraón manda llamar a sus magos, sus adivinos, y ellos hacen lo mismo. Tiran el bastón y se convierte en serpiente. Pero va a venir una cosa especial. La serpiente que había salido del bastón
de Moisés se comió a la otra serpiente, la de los magos. Entonces eso ya impresionó. Pero de todos modos aquel dijo, no, de aquí no sale. Entonces el Señor dice, les voy a enviar mi poder. Y comienza el Señor a enviarle una serie de plagas. Son 10 plagas. La primera plaga, el río se llena de sangre, el río Nilo. Las aguas convertidas en sangre. Después viene otra plaga, ranas. Cuando pasa esto, al principio se impresiona el faraón, pero una vez que le pasa la impresión, dice, adelante, no, sigan. Entonces, una invasión de ranas por todos lados, la segunda plaga. Primero se arrepiente y después vuelve a decir, no. Cuando ve la situación, después viene una plaga de mosquitos, viene una plaga de tábanos, otra plaga de enfermedades en el ganado, plaga de llagas, plaga de granizo, plaga de langostas, plaga de oscuridad. Cuando todo el pueblo se asusta después de cada plaga, al fin el faraón dice, bueno, que se vayan. Y se va la plaga también. Pero después se arrepiente y vuelve otra plaga. Hasta que al fin va a venir la última plaga. Estamos en el capítulo 11. Moisés le dijo al faraón, así ha dicho el Señor, a la medianoche pasaré por todo Egipto y morirá el hijo mayor de cada familia egipcia, desde el hijo mayor del faraón hasta el que ocupa el trono, hasta el hijo mayor de la esclava. Y de veras esa noche hubo algo especial, pero murieron los primogénitos de cada familia, en cuenta la del faraón. El capítulo 12 dice, el Señor habló en Egipto con Moisés y Aarón, les dijo, este mes será para ustedes el principal, el primer mes del año. Tomarán luego la sangre del animal que ustedes están comiendo, del cordero, y van a hacer una señal en su puerta. Van a comer hierbas amargas. Vestidos y calzados, coman deprisa, porque es la Pascua del Señor. Pascua en hebreo quiere decir paso, es el paso del Señor. La sangre les servirá para que ustedes pongan una señal en sus puertas. Ahí donde hay señales de sangre, ahí no van a morir los primogénitos. Entonces, esa noche murieron los primogénitos en las casas de los egipcios, donde no había esa señal de sangre. En las casas de los egipcios no. Cuando ustedes hayan entrado en la tierra que el Señor les va a dar, tal como lo ha prometido, deberán seguir celebrando esta ceremonia. Cuando sus hijos les preguntan qué significa esta ceremonia, ustedes deberán contestar, este animal se sacrifica en la Pascua en honor del Señor. Cuando Él hirió de muerte a los egipcios, pasó de largo por las casas de los israelitas que vivían en Egipto y así salvó a nuestras familias. El versículo 35 dice, además, siguiendo las órdenes de Moisés, les pidieron a los egipcios que les dieran oro, plata, vestidos, porque los iban a necesitar en el desierto. Así es que el faraón ante estos quedó muy impresionado. Y la gente decía que se vayan porque nos están trayendo muchas plagas, muchas desgracias. También el Señor les dijo, en ese día les dirán a sus hijos, esto se hace por lo que el Señor hizo con nosotros cuando salimos de Egipto. Como si tuvieran ustedes una marca en el brazo o en la frente, esto les hará recordar que siempre deben hablar de la ley del Señor, pues Él los sacó de Egipto con gran poder. Por eso deben celebrar esta ceremonia año tras año en la fecha señalada. Así instituyó el Señor la fiesta de Pascua, la fiesta del Pascua,
paso en que recordaban aquella noche que pasó el Señor y murieron todos los primogénitos y no murieron los que estaban comiendo el cordero asado y que habían puesto sangre, una señal de sangre en sus puertas. Cuando el faraón dejó salir al pueblo israelita, Dios no los llevó por el camino que va por el país de los filisteos, que era el más directo, pues pensó que los israelitas no querían pelear cuando tuvieran que hacerlo y que preferirían regresar a Egipto. Por eso les hizo dar un rodeo por el camino del desierto que lleva al Mar Rojo. Así es que tenían un camino directo, pero el Señor, estos no están preparados. Apenas los ataquen, esos no van a querer pelear. Entonces los llevó por otro lado. Y es así que van a llegar ante el Mar Rojo. Y aquí se van a desanimar los hebreos. Los sacan contentos, ellos ya han salido y de pronto se encuentran con que ahí tienen el mar y ahora atrás. Vienen nuevamente los soldados, los carruajes del faraón, porque se arrepiente el faraón y manda a traerlos. Entonces viene la inquietud de ellos, comienzan a hablar contra Moisés, le comienzan a decir, no había suficientes sepulcros en Egipto que nos trajiste aquí, desconfiaron. Pero el Señor le dice a Moisés, ¿por qué me pides ayuda? Ordena a los israelitas que sigan adelante y tú levanta tu bastón, extiende tu brazo y parte el mar en dos. Moisés estaba nervioso, no sabía qué hacer, todos aquellos reclamándole, nos trajiste aquí para morir en el desierto, no había sepulcros suficientes en Egipto, porque veía que aquí ya venían nuevamente los soldados del faraón para llevárselos. Moisés obedeció, extendió su bastón y dice, el mar se partió. Sería bueno no fantasear acerca de esto como que fuera la película de Cecil B. DeMille, los 10 mandamientos y todo. Esos efectos especiales son para películas. Aquí lo que se cree, como dice, que toda la noche sopló un viento impetuoso y como quiso que el mar se retirara. Y cuando se retiró, quedó un espacio, inmediatamente Moisés le dice, adelante. Y entonces aquellos precipitadamente, en lo que el mar se había retirado, entran y cuando los logran alcanzar los otros y ingresan por eso, sube la marea otra vez y se los lleva a los enemigos, mientras los otros ya han logrado llegar al otro lado. Eso es lo que se llama el paso del Mar Rojo. Como les digo aquí, no hay que fantasear, porque entonces se cree como algo fuera de lugar y no, algo muy natural que pasa muchas veces, pero el milagro consistió que en el preciso instante en que sopló toda la noche, se retiró el mar, ellos pasaron por ese lugar en seco y los otros no pudieron pasar, murieron ahí. Y para ellos fue algo maravilloso. El capítulo 15 es el himno de agradecimiento en que ellos dan gracias a Dios. Cantaré en honor al Señor que tuvo un triunfo maravilloso al hundir en el mar los caballos y jinetes. Oh Señor, ningún Dios puede compararse a ti. Nadie es santo ni grande como tú. Haces cosas maravillosas, terribles, eres digno de alabanza. Entonces, los del pueblo se han salvado maravillosamente, alaban y bendicen al Señor, un caso extraordinario por medio del cual el Señor les dio a entender que era Él el que con su poder los había sacado de Egipto. Que el Señor los bendiga, seguiremos la próxima vez qué sucedió después de que ellos ya habían pasado el Mar Rojo y habían quedado liberados. Y aquí el nombre, Éxodo, salida, la salida milagrosa del pueblo. Que así sea para todos nosotros.
Amén.